Vení. Bueno, arrancamos con triángulos oblicuángulos. Fíjense, yo les dibujé un triángulo cualquiera en donde les puse los datos, mejor dicho, donde le puse los valores de cada cosa. Y los datos que me dan son el valor del lado B, el valor del ángulo A y el valor del ángulo C. O sea, yo tengo un lado y los dos ángulos adyacentes, digamos, a ese lado. Cuando me piden resolver un triángulo, tengo que resolver absolutamente todo. Es decir, me está faltando un ángulo, dos lados, me podrían pedir el perímetro, me podrían pedir la superficie. Pero en principio, tratemos de encontrar los datos que me faltan. El ángulo B. El ángulo B, yo sé que la suma de los tres es 180. Revean esa parte de teoría que les di porque la tienen que tener clara. Entonces, en realidad lo que sería 180 menos el valor de A menos el valor de C. Y toda esa cuenta me estaría dando 100 grados. Perfecto. Ahora es donde ustedes tienen que aplicar esa propiedad que vimos, que fíjense, según los valores que tenemos de A, de C y lo que acabo de encontrar de B, vemos que el ángulo A es menor que el ángulo C y eso es menor que el ángulo B. Eso significa que el lado A va a tener que ser menor que el lado C y va a tener que ser menor que el lado B. Esto se tiene que cumplir sí o sí. O sea, no habría la posibilidad que pudiera ser de otra manera. Si fuera de otra manera está mal. O sea, esto ténganlo en cuenta porque es una propiedad importantísima. Bien, entonces, vamos a tratar de calcular el valor del lado A. Y para eso voy a usar el teorema del seno. Ya que tengo el valor del ángulo A, voy a decir que A es al seno de A, como, usemos lo que tenemos, que es B y B, como B es al seno de B. Es decir, ¿quiénes serían mis datos? El A es lo que quiero calcular. El seno de A sería el seno de 32. El B lo tenemos y el ángulo B acabamos de encontrarlos. Obviamente, chicos, hacen esta división, pasan el seno al otro lado multiplicando y toda esa cuentita, ya les digo cuánto les va a dar, aproximadamente 4,30 centímetros. ¿Por qué son centímetros? Porque la medida del otro lado está en centímetros. Bien, vamos a calcular el valor del lado C, que es el que nos estaría faltando. Otra vez, C es al seno de C, como B es al seno de B. Eso es lo que voy a usar. No tengo que escribir todo. Ponemos directamente los datos. C es al seno de C, que vale 48 grados, como B es al seno de B. Otra vez, esto lo pasan acá multiplicando, hacen la cuenta con la calculadora. No tienen que hacer cosas diferentes, o sea, directamente en la calculadora ponen 8 dividido seno de 100 multiplicado por seno del 48. Igual y ya les da directo, no tienen que estar haciendo cuentitas por separado. Ese valor aproximadamente, redondeando, nos da 6,04 centímetros. Listo. Con eso, ahora tenemos que ver si esto que nosotros pusimos acá se verifica, porque si no se verifica hay algo que está mal. Fíjense, A es 4,30, es menor que 6,4, que a la vez es menor que el valor de B, que es 8. O sea, se verifica esa condición que habíamos escrito inicialmente. Quiere decir que el problema está bien resuelto. Y después pueden calcular el perímetro si se los pidieran, pueden calcular el área como la fórmula, usando la fórmula que les di ahí en la teoría, y ya con eso terminamos el ejercicio. Bien, vamos a ver el punto 2. Ahora me dan el lado A, que está acá, el lado C, que está acá, y el ángulo comprendido. Cuando yo tengo dos lados y el ángulo comprendido, ahí con seguridad puedo usar el teorema del coseno. O sea que eso ténganlo en cuenta. Entonces, voy a usar casualmente el teorema del coseno para calcular este lado B. Según el teorema del coseno me queda b cuadrado igual a a cuadrado más c cuadrado menos 2 por a por c por el coseno del ángulo comprendido entre a y c, que es b. Lo que yo les decía en la teoría es que este ángulo, siempre es el opuesto a este lado, lo puse mal, que está acá. ¿Estamos? Siempre este es el opuesto a este. Bien, empecemos a poner los datos. B cuadrado sería igual a
al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por a por c por el coseno de 111 grados. Eso, así como está, lo escriben en la calculadora. No tienen que hacer cuentas por separado. Para eso tienen una calculadora científica. Cuando terminaron de hacer toda esa cuenta, hacen el cuadrado, la raíz cuadrada, perdón, porque ese cuadrado yo lo tengo que pasar como raíz a todo ese lado. Y eso nos va a dar aproximadamente 11,59 centímetros. Ahí calcularon el valor de B. Entonces, fíjense, tenemos A, tenemos C y tenemos B. ¿Cuál es la condición? ¿Quién es el más chiquito de todos? C. El lado C es más chiquito que el lado A y el lado A la vez es más chiquito que el lado B. Con esta condición, entonces se tiene que cumplir esta otra, que el ángulo C tiene que ser menor que el ángulo A y tiene que ser menor que el ángulo B. Bien, acá es donde empiezan los problemas, porque ustedes tienen que tener en cuenta que si usan el teorema del seno, el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante. Es decir, que yo para un ángulo agudo tengo un seno positivo y para un ángulo obtuso también tengo un seno positivo. Y el descarte, si va a ser el agudo o va a ser el obtuso, va a surgir de esta relación que tenemos acá. Eso es lo más difícil que tienen los triángulos oblicuángulos. Bien, calculemos por ejemplo el valor del ángulo A. Entonces voy a usar el teorema del seno. ¿Por qué? Y porque tengo todos los datos. Tengo el lado, y es lo que quiero calcular, y puedo usar, ¿qué es lo que tengo? Al ángulo B y al lado B que acabo de encontrarlos. Entonces, eso es lo que voy a usar. A es al seno de A, perdón, me equivoqué, A lo tengo, A es al seno de A, que es lo que quiero calcular, como B, que es lo que acabé de calcular, es al seno de B. ¿Sí? Hacen esta cuenta, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta pasa acá multiplicando. Se los hago una única vez esto, ¿eh? Después esto ya lo tienen que saber hacer ustedes. Este que está acá pasaría al otro lado dividiendo, o sería multiplicando por el inverso. Y ustedes lo que van a calcular haciendo esta cuenta es el seno de A. De ahí ustedes tienen que despejar haciendo shift seno y encontramos el valor de A que les va a dar dos opciones. La opción del agudo, que en ese caso sería 47,16. Esto es lo que les va a dar la calculadora. Y lo que no les va a dar la calculadora es el valor del obtuso. El obtuso sería 180 menos este valor que nosotros tenemos acá. Esa cuenta me va a dar un ángulo de 139,52,44. Muy bien. Yo puedo tener esta opción o puedo tener esta opción. Cualquiera de las dos es válida. Pero entonces yo tengo que descartar. Y miren, A tiene que ser menor que B. Y B vale 111 grados. Entonces, si A tiene que ser menor que B y B vale 111 grados, este lo voy a descartar. A veces lo puedo descartar de entrada y a veces no. Bueno, en esta por suerte pude, entonces me quedó el valor de A. Ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B. Y entonces lo primero que me van a decir es, bueno, entonces hago 180 menos esto, menos esto. No, porque si yo esto lo hice mal, voy a tener todo mal. ¿Se entiende? Entonces, tienen que tratar de no caer en esa cuenta porque se puede llegar a equivocar. Bien, vamos a calcular el ángulo C. Y otra vez voy a usar el teorema del seno, perdón. C, que lo conozco, es al seno de C, que es lo que quiero calcular, como otra vez uso lo mismo. B es al seno de B. Bien, hagan la misma cuenta. Este pasa para allá, el otro pasa por el otro lado y el valor de C que a ustedes les va a dar la calculadora es 28 grados, 54 minutos, 5 segundos. Existe la posibilidad, debería de existir, de que también C pudiera ser un ángulo del segundo cuadrante. Pero ¿por qué no le voy a dar importancia a esa parte? Porque ese es el más chiquito de todos. Si es el más chiquito de todos, es imposible que sea este. Entonces me quedo y verifico. C es 28 grados y pico, que está bien.
Luego le tiene que seguir el ángulo A. El ángulo A es de 40 y pico, está bien. Y luego le tiene que seguir el ángulo B, que es de 111. Y además de todo eso, deberíamos de verificar que A más B más C sea 180, que no les va a dar exactamente igual. A lo mejor les da 179, 59. Exacto no, porque nosotros estamos cometiendo error al redondear. Pero se tiene que verificar todo. Una sola cosa que no se verifique de las propiedades que les dejé marcadas en la teoría hace que el ejercicio esté mal. Bueno, ahora vamos a ver otros dos en otro video.